Muy buenas tardes. Les saluda Mario Hernández Sandoval. Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes. Hoy iniciamos un programa que se llama Herramientas del Quehacer Literario o Herramientas Literarias, en donde intentaremos hacer un taller a través de este medio electrónico desde los estudios de Pulso Sur. En cada programa vamos a tener a un escritor y el día de hoy nos acompaña el escritor Yesid Conteras Beltrán. Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Auditorio, buenas tardes. Mucho gusto me da inaugurar este programa. Sí, nuestro invitado es narrador, es poeta, es editor. ¿Qué más eres? Periodista, obviamente. Periodista. Todo lo que tenga que ver con la escritura de todos los géneros, más la prosa. A ver, si estás de acuerdo por las circunstancias en las que has tenido, en las que te has vuelto, has enfrentado, es la edición de tus libros. Veo que son editoras, supongo que son tuyas. Ajá. Bueno, el primer libro de poesía, este que yo llamo La Prehistoria, fue editado en la Ciudad de México en el año 2003 por una editorial de un famoso corrector y profesor y también autor de un libro sobre cómo editar libros que se llama Roberto Zavala, creo. ¿Cómo editar libros? Como editor, cómo editar libros. O sea, el libro se llama Las orillas del libro. Es editado por el Fondo de Cultura Económica. Y él creo que es un maestro de la UNAM y tiene muchísimos años en el medio. Ahí fue que yo empecé a vislumbrar todos los avatares a los que se tiene que enfrentar un autor. Primero, cuando no gana un premio, y somos muchos autores y muy pocos premios. Segundo, cuando no se tienen influencias o palancas, que eso también suele suceder para que lo publiquen a uno, aún en universidades serias de renombre. Y tercero, cuando no se alcanza a rebasar la norma media de calidad de las editoriales, cuando uno va a presentar su obra como candidata a ser publicada. Además de que es paradójico que mucha gente escribimos. Independientemente de la calidad, hay centenares de personas que nos dedicamos a escribir. Yo creo que todos los seres humanos deberíamos tener la capacidad de escribir, pero los que nos dedicamos más constantemente somos muchísimos relativamente. Entonces, en buena lid hay bastante competencia. No solo hay que competir con la calidad, con los textos, con los avatares del escritor, sino también con la cantidad de escritores que están esperando turno para publicar de alguna manera. En los últimos años, bueno, 10, el avance tecnológico, etcétera, ha llevado a muchos escritores a la opción de autopublicar, autoeditar, con una ventaja y un agravante. El agravante es que existen pseudoeditoriales, mercenarios que te cobran por imprimir su libro y te prometen difusión internacional, etcétera, y que realmente lo que hacen es que el autor termine pagando los platos rotos de su libro y dándole a ganar a esas pseudoeditoriales un dinero que casi siempre es bastante fuerte. Y donde el autor no ve nada. Donde el autor no ve nada porque no hay derechos de autor, porque los libros son suyos, lo hacen en PDF o en ebook, y entonces pues los ebooks son relativamente baratos porque es uno y ya, nomás se difunde. No está sujeto a derechos de autor. Bueno, hay toda una serie de maniobras de estafa prácticamente, lo que Humberto Eco, y creo que en Europa, llamó Vanity Press o Vanity Book, que son empresas que explotan la necesidad del escritor de publicar su obra, pero el escritor termina pagando su libro y siendo timado porque desafortunadamente en muy pocas ocasiones cumplen con lo prometido. Perdón que te interrumpa. Una persona que ya terminó, que ya tiene un libro hecho, sea de narrativa, sea de prosa o incluso de investigación, lo que sea, ya lo tiene hecho.
y lo quiere publicar. ¿Cómo puede detectar a esas empresas que lo van a estafar, que lo van a... Se van a llevar toda Claro. si, Bueno, la ganancia, si es que hay? existen varias internacionales muy establecidas, pero en general le cobran al autor muchísimo dinero, más que el valor de la impresión como tal y de la corrección de estilo. Casi siempre es un riesgo que corre uno cuando, cuando recurre más bien a a estas empresas fantasma, ¿no? Existen varias en Argentina, en España, en Europa hay una muy famosa que tiene, por cierto, el logotipo es Fernando Pessoa, un dibujo de Fernando Pessoa y se llama Chado, y que es toda una industria que inclusive te hace traducciones y que en su página dice que tiene representación en toda la distribución en todos los países del mundo, en América Latina si es de habla hispana, en Europa de habla francesa, española, portuguesa obviamente, etcétera. Entonces sí es muy difícil detectarlo, pero yo creo que hay que estar alerta, no dejarse llevar por la vanidad o la necesidad de publicar así nomás. Hay otras editoriales que lanzan convocatorias para hacer un tiraje de, no sé, de antología, cualquier título que le pongan, y mandas los que quieren participar, mandan un texto o varios ahí en los requisitos te dicen, y después a los que salen seleccionados te dicen, bueno, tiene que pagar tanto y le devolvemos, algunos dicen, le vamos a devolver su dinero o tiene derecho a tantos ejemplares. Esa es otra. Sí, claro, sí, existen muchas variantes. Sí, por ejemplo, los concursos en particular, con todo respeto para algunos respetables concursos de instituciones, etcétera, están muy mediatizados y condicionados a las necesidades mercantiles de la editorial patrocinadora de esos concursos. Entonces se ha degradado bastante la calidad literaria. Hay bastantes autores de muchísima calidad que han recurrido a la autoedición o a editoriales independientes creadas por autores o que realmente editoriales independientes, que hay bastantes en México y de mucha calidad, que realmente se preocupan por la calidad, por la difusión, por la impresión adecuada, por la distribución de los libros como tal. Y hay otros autores que los vemos publicados en editoriales más o menos con cierto renombre, que dices, ¿cómo es posible que hayan publicado esta porquería? Personalmente no quisiera incurrir en pecado, pero acaba de fallar el premio Alfaguara, que es el más importante o uno de los más importantes del habla hispana, y ganó un escritor argentino. Obvio que uno dedicado a este oficio de las letras, pues busca ver qué escribió, quién es, bueno, tiene una obra de 10 libros X, y en el periódico El Clarín de Argentina, editado en Buenos Aires, reprodujeron, con permiso de la editorial y del autor, la primera página o 2 páginas del libro ganador. Realmente faltó de calidad literaria, le faltó la intervención de un corrector de estilo, a primeras luces en una leída así por encima. Entonces uno se da cuenta que, bueno, corrobora mi tesis y de muchos autores importantes, que los grandes premios son apetecidos por los autores porque de pronto les soluciona a uno de ellos su situación respecto a trabajar solo y vivir de la escritura, pero a la gran mayoría los damnifica y sobre todo se sacrifica la calidad literaria por el interés comercial. Ese es el acabose. Y así creo que hay muchos premios que además son condicionados por los amiguismos, por etcétera, etcétera. Y no por la calidad de la obra, que es lo que debería ser el punto de partida de los premios. Bueno, regresemos a tu caso. El primero te le edita una institución académica, la UNAM, ¿no? ¿Me decías? No. Un profesor de la UNAM que tenía una imprenta y que ha trabajado, que inclusive estaba, no sé si me acuerdo el apellido, si es Zavala, creo que no, pero él estaba vinculado porque durante muchos años él fue editor de publicaciones de la Universidad de Quintana Roo. O sea, era una editorial. Una editorial hecha y derecha, pero independiente, digamos, no una gran editorial. Posteriormente, pues yo sigo produciendo, yo tengo una característica, que siempre soy muy riguroso con mis textos.
siempre. De Tienes hecho, siempre es un norte. Tienes el famoso detector que decía Hemingway. Ajá, sí, sí. Uno tiene que ser responsable con lo que escribe, sobre todo de literatura, hay que ser muy riguroso. Yo estudié en la UNAM Lengua y Literatura Hispánicas para conocer la técnica y la historia de la literatura, sobre todo de habla hispana, que es la que me interesa. Cuando entraste a esta carrera, ¿tú ya sabías que querías dedicarte a escribir o descubriste esta vocación estando en la carrera? Ya tenía la espina, escribía poesía, escribía algo de cuento, pero no así en serio. Yo fungí y todavía funjo como periodista. O sea, siempre estoy relacionado con las letras, pero el periodismo es más rápido, más ágil. Sobre todo trabajé en una agencia de noticias donde uno aprende redactar de manera concisa, precisa, ser sintético, ir a donde tiene que ir, que es un poco el contrario, bueno, desde mi punto de vista y opinión, el contrario de lo que debería ser la prosa y la literatura, que se puede extender, etcétera, y la novela un poco más. Pero entonces esa vena ya venía en las venas. Y posteriormente fue que ya empecé a trabajar la prosa en serio y publiqué este primer libro de poesía, que es una compilación de poemas como de 10 años, 8 años, y ya me dediqué de lleno a la prosa como tal. O sea, yo llego tardíamente, por el periodismo, llego tardíamente a la literatura. Es relativo esa tardanza, pues sí, vemos claro. A Saramago a qué edad empezó a publicar, ¿no? Sí. ¿Me permites leer algo de lo que están publicando claro. Acá? Diana Gómez dice, excelente, un programa para los amantes de la literatura. Ernesto Herrera, saludos desde Campeche al escritor Yesid, quiere decir que es alguien que te conoce. Rosario Mendoza, es importante la lectura, bueno, tan importante que parece que, no parece, sino ya lo dio a conocer la esposa del presidente, el programa tan ambicioso que va a instrumentar ya sobre lectura, ¿no? Claro, y el Fondo de Cultura Económica. Y lo bueno es que va a estar en manos de alguien que escribe. ¿No? Exactamente. Bueno, Matu Rodríguez, he realizado talleres, queremos emprender en la lectura. Ha realizado talleres y queremos emprender en la lectura. Rosario Mendoza, ¿cuáles son sus propios autores favoritos? Bueno, pues obviamente uno no puede descartar a García Márquez, pero Juan Rulfo, desde luego, Saramago, pero yo me especialicé en Julio Cortázar. Yo creo que como novelista, sobre todo con Rayuela. Es uno de los que revolucionaron la literatura en Latinoamérica y con del famoso en el mundo, ¿no? Y como cuentista es maravilloso, Carlos, Cortázar. Voy a continuar. Jadin Sidney, perdón si no alcanzo a leer bien, sí, es Jadin Camesi Cortés, excelente, saludos, Sauli García Ortiz. ¿Qué libros de poesía has escrito? Bueno, tengo este Árbol de Tinta. ¿Me los puedes mostrar? Árbol de Tinta, que es lo que yo llamo la prehistoria de mi escritura, pues porque se publicó hace mucho tiempo. Escribí una plaquette que se llama, aquí tengo la lista, Marino en Tierra, es una plaquette, un poema muy corto, pero bueno, básicamente de poesía he escrito cosas sueltas y ya me dediqué de lleno hace varios años a la prosa. Lupe Canto te manda saludos, Rosario Mendoza, ¿podría explicarnos qué es la prosa? Ajá. Bueno, la prosa podríamos decir que la narrativa. La narrativa es una forma de expresar a través de la palabra escrita situaciones, emociones, condiciones humanas, complicaciones humanas, enajenaciones humanas, problemáticas humanas, y creo que es la manera más tersa, más limpia de comunicarse entre los seres humanos. También la prosa como tal es el sentimiento de una persona, un ser humano, que a través de la palabra escrita se comunica con otros, comunica emociones, transfiere emociones. Podría resumirlo así, aunque me cogió en bajada, digamos, pero sí, realmente es una forma de comunicación. O sea, la prosa es narrar.
Es Narrativa. narrativa ante todo. Al contrario de la poesía, que puede narrar, pero que recurre mucho más a formas o figuras literarias que recrean y que no transcriben necesariamente, es más, que rompen la realidad, no solo de lo que está expresando, sino también del mismo lenguaje. La capacidad de la poesía básicamente es como una ruptura o un readecuamiento y reutilizamiento del lenguaje como tal escrito. Y dentro de la prosa entra la novela, el el cuento, la crónica, el ensayo, que es los muy relatos. importante. Sí, todo este género todos estos géneros, inclusive los géneros periodísticos, mencionaba la crónica actual en México en particular y en muchas partes de América Latina se ha enriquecido mucho porque se rompieron los cánones y se hermanaron con la literatura, o sea, con la prosa literaria, por decirlo así. Y entonces tenemos autores maravillosos, ¿no? Podría yo mencionar aquí de los mexicanos a Juan Villoro, que es esa mistura. Bueno, también tenemos a Carlos Monsiváis, obviamente. Carlos Aunque era muy Monsiváis. pesado como cronista. Sí, era bravo. Yo creo que, inclusive qué bueno que él no Y escribió era novela. denso también. Sí, era denso y tenso, pero era sin duda un intelectual, un explorador, un creador de ese género, un generador de una nueva línea de periodismo basada sobre todo en la crónica. Quiero compartirles algo que me dio mucho gusto. Vía telefónica concertamos esta entrevista, esta invitación, y de pronto lo que era una invitación vía telefónica se convirtió en un diálogo Casi de autores hora y media estuvimos de autores conversando. y de libros. Y yo le mencioné, no sabía que era colombiano, le mencioné a Vargas Vila, y eres la única persona que conozco que inmediatamente con Vargas Vila. Claro. Háblanos algo de Vargas Sí, Vila. Vargas Vila era un... Porque además tienes un título que nos remite a Vargas Vila. Vargas Vila era un gran pensador colombiano liberal que nació en Colombia a fines del siglo XIX, 80s, y murió como en el 34, 35 en Barcelona. Él fue el primer escritor vendedor de sus libros a gran escala en todo el mundo hispanoamericano, muy respetado. Autor de una obra grandísima, como novelista, varias novelas, me acuerdo de Flor de Fango, de ruptura con esquemas morales, condenado por la iglesia como Saramago porque era irreverente con algunos valores que se consideraban inmutables más en esa época, los años 20 y 30. Y rebelde, recorrió medio mundo, estuvo en Cuba, estuvo en Centroamérica, en Colombia, salió corriendo porque él impugnaba era liberal, radical y impugnaba el régimen conservador que gobernó buena parte de la fin del siglo pasado y de las primeras décadas del siglo XX en Colombia. Se fue a Venezuela, vinculado con estos movimientos de rebeldes con causa de la época. También escribió filosofía, echaba discursos, era un intelectual, escribía ensayos tremendos, una visión política. Él tiene un libro, un librito que es como poesía en prosa, que se llama Ante los bárbaros, que lo escribe con motivo de la intervención de Estados Unidos para provocar la separación de Panamá, que pertenecía a Colombia como un departamento. Entonces escribe Ante los bárbaros y denuncia toda la intervención y hegemonismo de Estados Unidos y se inventó una frase, muy famosa también por otras circunstancias colombianas, que retomó luego una revista en la cual colaboró García Márquez, que decía: el zancudo, el único contra quien el gringo nunca pudo, que sintetizaba todo lo que había. Pero bueno, finalmente los gringos se salieron con la suya y se quedaron se apoderaron del canal. Entonces Vargas Vila es un gran canal y del continente. Del canal y lo que viene ahora que estamos en una situación tensa ahí en Sudamérica. Pero Vargas Vila es un gran pensador liberal. Fíjate que hablabas de la rebeldía de Vargas Vila y este revolucionarismo de él también lo puso en práctica en su estilo de escribir, claro, en la estructura. Claro, sí, desde luego. Él también rompía esas estructuras de
de cadenas sintácticas y sintagmáticas, que para llegar a eso, yo digo a los jóvenes que están viendo, a la gente interesada por la escritura, para llegar a hacer la ruptura del lenguaje, hay que conocer el lenguaje. Por supuesto. Si tú dominas el idioma español, que es nuestro idioma materno, o el maya, obviamente, puedes romper la estructura, pero conociéndola desde adentro. Hay grandes escritores. Bueno, yo diría Cortázar hace unos ejercicios tremendos. Por ejemplo, en Rayuela, en el capítulo 68, se inventa un lenguaje propio y tú lo lees y tiene sentido. ¿Es español? Sí y no. Sí, porque tú entiendes lo que está diciendo en español, pero él transgrede las normas, crea palabras, aunque la sintaxis sigue corriendo como español. Pero bueno, porque conoce el lenguaje es que él es capaz de hacer esa ruptura. Fíjate que eso es algo que de pronto quienes escribimos, o quienes empiezan, quieren empezar a romper estructuras, pero sin leer, sin tener un bagaje básico de lecturas que son obligadas. Lo acabas de señalar con otras palabras. Claro, sí, desde luego No hay que puedes leer romper mucho. lo que no conoces. Exacto, hay que conocer el idioma, también el leer. Yo creo que este programa de fomento a la lectura en México me hizo acordar de cuando yo llegué que existía la colección Lecturas Mexicanas, que eran ediciones de buenos autores, de autores mexicanos, básicamente creo, y que eran muy accesibles. Bueno, eran accesibles, no muy accesibles. Sí. Yo creo que hay que retomar ese camino, porque México siempre ha sido como un faro cultural, no solo para el interior, sino para el exterior de América Latina. Y este programa es maravilloso. Tenemos que leer muchísimo. Para aprender a escribir hay que leer primero, y mucho. Lo más que se pueda. No leer la buena literatura. En México, por ejemplo, quien no haya leído a Juan Rulfo, uno dice, ay Dios. Pero uno de pronto se topa ante lo siguiente. Hay tan buenos autores y tan buenos libros que nuestra vida, nuestra existencia, apenas nos alcanzaría para leer esos buenos autores y esos buenos libros. De tal suerte que cuando uno agarra un librito por allá nada más por leer, uno de pronto dice, no estaré perdiendo mi tiempo dejando de leer algo valioso por esto. Pues yo creo que habría que retomar el consejo que dijo el famoso escritor argentino Jorge Luis Borges, y es que si no te gusta Shakespeare, no leas a Shakespeare. Si el Quijote es muy complicado, porque es complicado, además porque el idioma español estaba en otra etapa, en otra época, pues no leas al Quijote. Claro, deberíamos leer al Quijote, pero bueno, hay otro. Yo creo que uno debe leer lo que le gusta. Yo siempre traigo a colación, si quiere leer poesía de alta factura, lee El Cantar de los Cantares. Como literatura, no como texto religioso de la Biblia, no, como literatura. Es un poema de amor de alto contenido erótico, maravillosa poesía. Claro, entonces uno tiene que dedicarse, tiene que proceder a leer lo que le gusta básicamente y tener algunos nortes, ¿no? Por ejemplo, yo mencionaba a Rulfo, pero también mencioné a Villoro, también puedo mencionar de pronto a Rosario Castellanos, los cuentos de Heraclio Cepeda, el escritor chiapaneco, Edmundo Valadez. Hay un mexicano muy bueno que no es tan famoso como ellos, pero se adelantó, Francisco Tario. Tario, no lo conozco. Fíjate. Es buenísimo. Sí, entonces sí hay mucha gente que ha publicado cosas, y por ejemplo, Valadez escribió un cuento famosísimo. Federico Gamboa. La muerte tiene permiso, Federico Gamboa, bueno, yendo a Santa, o de pronto el autor del Guardagujas, acabamos de celebrar el Arreola. Entonces leer cuento, yo creo que el cuento tiene la gran facilidad de que son realmente breves, generalmente son breves relatos, son muy intensos, y si quieres dedicarte a la escritura, lee cuento como primera peldaño o como un peldaño paralelo a leer novelas. ¿Por qué? Porque es conciso. Un buen cuento tiene que ser conciso y contundente en la historia como tal. Hay quienes dicen que es más difícil
escribir un cuento que un poema. Puede serlo, claro, porque necesita una dosis de técnica bastante, de precisión en el lenguaje, en el personaje, ni una palabra más. Inclusive la extensión es relativa. Los cuentos como que dictan al autor la necesidad de extenderse unas páginas más. Pero puede haber un muy buen cuento de 1 o 2 cuartillas o páginas, como puede ser Continuidad de los Parques de Julio Cortázar, o puede haber un cuento larguísimo como, ¿cuál te diría yo? De Carlos Fuentes Chacmol, no es tan largo, pero es un poco más extenso. Y así una serie de circunstancias que hacen que el cuento sea definitivamente más difícil que escribir la novela en cierto sentido, porque tiene que tener mayor concentración de todos los elementos técnicos y las tensiones de la historia como tal. ¿Me permites leer otros Sí, comentarios? claro. Y avisar que hay. Bueno, ojalá haya respondido a la pregunta que planteaban. José Canto, dice que muy interesante. Carlos Yamtun, saludos al escritor. Arturo Torres, muchos han hecho menos al escritor Gabriel García Márquez. Pues yo no conozco, no sé si tú conoces a alguien que lo haya hecho menos. En Colombia lo han hecho menos, pero por razones políticas. Yo no. Pero por razones literarias creo que no hay. Yo no conozco una persona Ajá. que haya menospreciado el trabajo de García Márquez. No, lo han criticado porque desafortunadamente la literatura colombiana, sobre todo la colombiana, fue antes y después de García Márquez. O sea, después de García Márquez, ¿qué puedo hacer yo, escritor colombiano? Estoy fregado. Y en América Latina, por fortuna, hubo muchísimos autores de gran prestigio que codearon con él, hombro a hombro, y produjeron su obra. Podemos decir que es tan grande Gabriel García Márquez como Mario Vargas Llosa, como Cortázar, como Carlos Fuentes, como muchísimos autores que no han ganado el Nobel, que no ganaron el Nobel, pero que son valiosos en sí mismos. Entonces, Gabriel García Márquez, lo que pasa es que él como que marca una época en la literatura, inclusive no solo de hispanoamericana, de habla hispana, sino universal, y trasciende, pasa con su estilo todas las fronteras. De pronto, si alguien dice que Gabriel García Márquez no vale tanto, pues yo creo que es envidia si es escritor. Envidia puede ser buena o mala, ¿no? Claro, yo envidiaría ser como García Márquez. Los cuentos de García Márquez, para no ir a otra, la novela grande, son maravillosos técnicamente. Incluso su obra periodística. Claro, también. O sea, hay toda una construcción. Veamos que la evolución de él empieza como periodista. Su primer gran libro empieza como la crónica de un náufrago, relato que se convierte en relato de un náufrago, y de ahí para adelante toda una construcción, pero él durante mucho tiempo fue periodista. Es más, toda la vida fue periodista. Aquí tenemos un vecino de Guatemala, Premio Nobel Miguel Ángel Asturias. Claro. ¿Qué opinas de su Pues yo obra? creo que también se me olvidó mencionarlo, pero es un gran escritor, recopilador de la esencia de Guatemala, de las raíces mayas también de Guatemala, por cierto. Sí, indudablemente, hombres de maíz, pues todo está dicho. El señor presidente de carácter señor político. presidente, sí, claro. Son maravillosas, ¿no? Y así tenemos en América Latina muchísimos autores. Voy a Antes una cuña ahí para los que adelante, quieran. adelante. Traigo unos regalos. Traigo 2 novelas, porque una se la voy a dejar aquí al compañero Mario. Traigo 2 novelas para que los primeros que se interesen en ella se acerquen aquí a las instalaciones de Covadonga. Con mucho gusto. Y los que lleguen después, traigo estos libros de poesía, que ya son prehistóricos, pero bueno, y unos cuenticos que son parte de un libro que seguramente estará saliendo este año, que se llama, un libro de cuentos que se llama Citadinias, Cuentos Urbi et Orbi, y los he editado uno por uno. Llevo 6, pero me quedan 3. Llevo uno por uno, como cuadernillos, porque en la idea de acercar al lector al cuento de la manera como yo lo decía, que es un poco la lectura más o menos rápida. Se llama Cuentos Urbi et Orbi porque son escritos para la ciudad y el mundo. Por ejemplo, este tiene que ver con nuestra región, es una recreación de un personaje maya que en la
imaginería que yo saqué, creó, esculpió los mascarones de Cojun Lis, entonces tiene que ver con Cojun Lis, por eso la ilustración. Finalmente el personaje... Este es otro de los libros que Esta trae es la aquí novela, nuestro esta es la autor novela de la invitado. cual tengo 2 ejemplares. Mire, le voy a dar la dirección de los Covadonga. estudios de Pulso Sur, que está en aquí en la empresa Covadonga. La dirección es Juárez, entre Camelias y San Salvador. Si viene usted en este momento o antes de que se vaya nuestro invitado, pues se va a llevar de regalo un trabajo de calidad y además dedicado, ¿no? Claro, sí, obviamente, claro. Ahora, hablemos, veo ahí en uno de tus libros, editorial El Faro. Ajá. Háblanos, porque esta es otra, ¿no? Si tienes tú una editorial, una editora que es tuya, tú la creaste. Sí, bueno, es familiar. Sí, Háblanos realmente de- es que nos esta es quedamos otra alternativa. Es una alternativa que les decía, pues las editoriales independientes hacen una gran labor, pero a veces también tienen mucho trabajo y no reciben material, y entonces yo dije, para editar mis libros tengo 2 opciones: golpear las puertas de las editoriales, cosa que hice, sobre todo con la novela y con el libro de cuentos que está ahí escrito desde hace 2-3 años. La novela se terminó de escribir en 2014, o sea, hace 4 antes de la edición, que fue el año pasado. Y entonces dije, no queda más que la autoedición. Investigué todo lo que les contaba hace un rato de estas editoriales fantasma que explotan la necesidad del escritor por publicar, y dije, no, pues con la técnica que hay ahora, con las facilidades de impresión, con los costos relativamente bajos, hay que crear una editorial como una opción. Entonces dije, voy a crear la editorial El Faro a partir de una experiencia periodística que yo tuve en Chetumal. Yo sacaba un periódico que se llamó El Faro. El periódico El Faro era quincenario. Es un periódico un poco que salido de lo tradicional, pero serio, de mucha profundidad, tratando de apuntar a temas fundamentales del país y del Estado, que no tuvo mucha difusión, aunque imprimíamos 1000 ejemplares, eso fue 2 años duró, y con compañeros colaboradores de la Ciudad de México, bueno, gente de algunos locales, sin financiación, sin lo que llaman, ¿cómo es que llaman aquí? ¿Y cómo le hacían sin para- chayo. Lo que hacíamos para era el tiraje? recopilamos dinero entre 2 o 3 colegas y hacíamos el diseño lo hacíamos nosotros mismos, el diseño, las notas las hacíamos entre 3 personas. Era un periódico de 16 páginas, 4 hojas tamaño tabloide, El Faro, y bueno, se terminó porque no teníamos vínculos ni con partido político ni con el gobierno, nunca tocamos puertas como se acostumbra, para tener la libertad de expresar lo que consideramos profesional y prudente y muy profundo. Entonces, de ahí se acaba ese proyecto, se queda la idea y digo, bueno, pues vamos a crear El Faro Editores, que es una empresa familiar que la hemos sustentado. Sobre todo se han publicado mis cosas, pero hemos sacado algunas otras cosas, sobre todo de compañeros y colegas de la Ciudad de México, cuyas puertas están abiertas para los servicios de corrección de estilo, diseño editorial y publicación, tanto en PDF o ebook como en impreso de los libros. Entonces así fue que llegamos a El Faro Editores, porque además hay otra cosa. Perdón, El Faro Editores es impreso y además virtual en Sí, internet. sí. Estas 2 vertientes. Nosotros podemos hacer, no tenemos página ni nada, pero porque estamos dedicados, bueno, realmente como empresa no da No es margen empresa. de subsistencia. Como empresa no es empresa, no da muchas ganancias que digamos, más bien da la satisfacción de editar y publicar cosas. Y entonces así fue que nació El Faro, de esa manera. Y hasta el momento, bueno, tenemos otros proyectos, hay varios libros por ahí de derecho, se ha acercado gente, porque yo me he movido en ese mundo, también el mundo de las imprentas, desde cuando había que formar las galeras para armar un periódico. ¿Te tocó todavía Sí, trabajar yo alcancé a trabajar yo trabajé. Cuando sacaban las galeras, pero antes
las hacían en el tipógrafo, Sí, sí. en el linotipo. En el linotipo y donde armaban aventaban el plomo y salía Ajá. letra por letra. Sí, yo alcancé a trabajar en la parte del diseño editorial, de ahí aprendí todo esto, cuando había que formar galeras y había que corregir y los originales se sacaban en un aparato que era como una fotografía del texto y había que armarlo y quitarla, poner las fotos encima. Bueno, este era un proceso muy complejo. Ahora está simplificado y por eso, por ejemplo, publicar un ebook o en PDF es relativamente sencillo y relativamente barato. A eso nos dedicamos en el Faro Editores. ¿Y qué opinas de las editoras virtuales que están únicamente en Internet? ¿Es una Pues, alternativa? Yo creo que es una alternativa para difundir, así como las redes sociales, etcétera. Pero para mí sigue teniendo mucho valor el libro impreso en el papel. O sea, este libro, si no está impreso en el papel, para mí no tendría mucho valor. Duró 3 años corrigiéndose en PDF y lo leían los amigos y me decían, oye, pero realmente si no hubiera aparecido en el papel, para mí no existía, que sigo pensando lo mismo. Si fuera un amor, no le puedes dar un beso a la los libros no pueden ser un amor platónico, tienen que ser de carne y hueso, o sea, de papel. Olerlos, subrayarlos, hacerle anotaciones, Claro. darles vida. Exactamente, si no está en el papel, no es un libro, tiene que ponerles carne y hueso, que sean papel y tinta, impreso. Independiente de las calidades, porque también esa facilidad facilita pues que se publiquen muchas cosas sin valor, etcétera, pero el valor a las publicaciones los da los lectores sobre todo. Si uno tiene lectores, está dándose valor y ellos son los que van a valorar si sirve, si no sirve, si interesa, no interesa. Y todos los autores nos enfrentamos a esa ¿Te situación. has topado con un lector que haya leído alguno de tus libros y que te encuentre o te mande un correo, un mail y te diga, su libro no me gustó por esto y esto, con o sin fundamento? ¿Cómo reaccionas? Sí, pero tengo una experiencia más inolvidable con esta novela. Yo la envié a una editorial prestigiosa. Allá hay una serie de editores, me dan un número y me dicen dentro de tantos días, X días, va a tener una respuesta de nosotros. Y entonces la editora, entonces yo empecé a molestar, oye, buenas tardes, me habla tal, es que yo le mandé, es que usted está en el número 1031 creo que era, y vamos en el 480, pero le voy a mandar un correo con algunas consideraciones, Bueno, pues la técnica que yo utilizo acá, en algunos capítulos en esta novela, habla el autor desde adentro, utiliza el monólogo interior. Y entonces, para darle fuerza a esa manera de transmitir lo que siente un personaje, que además es la víctima de un secuestro en esta novela, transmitir desde adentro, pues yo utilizo el recurso de no poner en esos capítulos puntuación. Y aquella, editora de una gran editorial, me dijo, es que usted no utiliza la puntuación. Le dije, no utilizo la puntuación porque hay un alcance técnico ahí. Ahora, ¿funciona o no funciona? Eso es lo que me interesa. Si funciona, bueno, estoy bien. Si no funciona, dígame por qué no funciona. Pero no es condición indispensable utilizar la puntuación porque yo quiero transmitir el interior del personaje. No es en todo el libro y evidentemente pues en los capítulos que no lo requieren, pues utilizo la puntuación de manera como se debe usar. Y entonces esa fue la experiencia. Dije, bueno, claro, se encuentra uno con esas críticas. Es que usted no utiliza la puntuación. No, esta es la razón. Me parece muy cuadrada. Sí, obvio, claro, a primera vista, pues, ¿cómo? Bueno, hay muchos poetas que no usan Exactamente, en la poesía, bueno, en la prosa también sucede en algunos libros, pero bueno, yo lo utilizo. ¿Qué le pudieron haber dicho? Bueno, creo que cuando publicó esto ya tenía otros más famosos, pero con La Catedral, que es difícil de leer por cómo está integrado. Claro, o el mismo libro de García Márquez, El otoño del patriarca, que utiliza párrafos de páginas enteras, casi sin puntuación, pero es por la técnica para dar la idea de cansancio, de tedio de ese personaje que se mueve, el dictador que se mueve
por el mundo. Es eso. Entonces, bueno, digamos que uno recurre a esos medios técnicos, pero una vez leyendo al respecto, a autores y técnicas. Por ejemplo, esto no me lo inventé yo, el monólogo interior se lo inventó un escritor irlandés, James Joyce, en 1924 saca su novela El Ulises, en donde son como 300 páginas o X, toda la historia transcurre en un solo día, ¿sí? en Dublín. Inclusive hay un día del personaje que se llama Bloom Day, por el apellido Bloom de uno de los personajes de la novela Ulises, y él trata de transferir todo lo que está haciendo el tipo, incluidos los excesos, los eructos, todo lo que siente un individuo. ¿Y cómo lo hace? Pues técnicamente desarrolla como si estuviera dentro de él. Eso es lo que yo trato de transmitir acá. O sea, no me lo inventé yo, lo recojo como una forma técnica. ¿Por qué la elegí? No por arbitrariedad, sencillamente lo elegí porque había necesidad de que se tratara de que el lector se metiera y fuera el personaje de alguna manera, estuviera pensando y sintiendo. Y debo confesar que hay capítulos que se me va, en el sentido, y yo mismo lo leo y digo, se me fue un poquito ahí el narrador, no el yo interior de este personaje. Mencionabas a Joyce, más o menos en esos años, Flaubert, en Madame Bovary, uno lo está leyendo y la innovación técnica que él aplica, que después la dio a conocer como el estilo libre indirecto, pero uno que no conocía qué era, lo estás leyendo y de pronto ya no sabes si está hablando Emma Bovary o o es la voz autoral, ¿no? O bueno. El lector es el que está hablando. Precisamente sobre esa complejidad que puede alcanzar y dominio técnico, estoy leyendo a un autor que se llama Marco Tulio Aguilera Garramoño, es colombo-mexicano, trabaja en la Universidad Veracruzana, acaba de ganar el año pasado el Premio Nacional de Literatura IMBA, José Romero algo, y estoy leyendo su novela, voy en la mitad, y él hace el desarrollo de la novela, tiene 3 planos narrativos, primera persona, segunda persona y tercera persona, pero de corrido. Entonces cuando uno empieza a leer, en la primera página aparece ahí como una digresión, como un salto, de tercera persona se salta a la segunda. Entonces uno dice, a ver, dije, puede que haya sido un error, porque debería ser él y no le dijo, sí, sí, un error. Sigo, no, es que es la intención técnica, pero lo logra de tal manera que uno queda complacido en la lectura porque va armando el rompecabezas del personaje que habla, el narrador en primera persona, el de tercera persona, que es más omnisciente, o sea, que lo ve todo, y el de segunda persona que intercambia con otros personajes. Entonces es posible hacerlo, claro, es difícil como técnica y lograrlo, pero existen las posibilidades. Llegas, ¿no?, a todo eso, lo pones en práctica o puedes innovar cuando has leído. Exactamente, ¿no? Sí, desde luego, llegar a estas técnicas hay que leer antes, hay que ver cómo los grandes autores, o como los malos autores, también lo sabrá, tratan de romper esos cánones y a partir de ahí vas armando tu manera de escribir, tu estilo, por decirlo así. Hay una escritora, una mujer, que solo ha escrito un libro en la vida, se llama Gloria Herwitz, y tiene un libro, un poemario que se llama Migraciones, que lo lleva aproximadamente 30 años de escribir ese libro. Y cuando tú lo lees, uno lo lee, hay varias voces las narrativas, no es una, son varias las que están narrando. Sí, es la combinación, pero técnico. Tiene que lograrse a través de una práctica y una lectura previa, de conocer el manejo del lenguaje por escrito en las novelas y luego meterse a esa construcción, ¿no? Uno como corrector de estilo se enfrenta a veces a la mala escritura, pero una cosa es la mala escritura o la mala redacción y otra cosa es la combinación técnica que hay que detectar como técnica en los escritos. Y la otra es la creatividad. Desde luego, la creatividad ahí tiene que estar de por medio. Precisamente por eso es que leemos mucho
los que nos dedicamos a escribir. Y los que queramos o quieran dedicarse a escribir, deberían leer muchísimo. Yo recomiendo a García Márquez, a Juan Rulfo, ya lo mencioné, bueno, a Carlos Fuentes sus cuentos, a Villoro, a todos estos autores, porque ellos nos van dando una visión de cómo se escribe y un bagaje que debemos incorporar. Mira, tú que escribes poesía, que yo algunas veces escribo algo, a mí me hizo mucho bien leer a Pessoa cuando firma como Álvaro de Campos, porque recordemos que tiene varios heterónimos. Varios, sí, ¿no? muchos. Bueno, a mí me encantó Álvaro de Campos, sobre todo le aprendí mucho a Vicente Huidobro en Altazor. Ajá. Me encantan. Claro. Sí, desde luego tenemos que ver las épocas, ¿no? Yo mencionaba a James Joyce, 24 publicó su obra. Narrativa. Este Huidobro es de la primera mitad del siglo pasado. Villoro es actual. Carlos Fuentes, bueno, ya es del siglo pasado al finales. Gabo, siglo pero pasado. son contemporáneos. Pero de todas maneras, como bagaje, claro que nos sirve, porque es una suma a la literatura, finalmente. Pero hay que ir todavía más atrás. Exactamente. A los griegos, a Exacto. los alemanes, Sí, a los ingleses. Por ejemplo, los aforismos. Yo escribí un librito que se llama Ars Verba 21, basado en un libro que publicó Vargas Vila, precisamente. Sí. Ars Verba se llama, que es una compilación. Lo mío son aforismos. Y me encontré escribiendo los aforismos, lo que llama la gente pensamientos. Son como reflexiones breves, concisas, con o sin moraleja, etcétera, etcétera. Como visiones, así como flashazos de ideas. Y resulta que empieza uno a mirar los aforismos como historia, como una corriente de escritura, de literatura, y son antiquísimos. Desde los griegos venía con Epicuro y con algunos filósofos. En el siglo XVIII los alemanes, en México mismo hay varios connotados del siglo XIX y del siglo XX, aforistas. Y hay una tendencia, debo mencionarlo porque llegué al tema, ahora a escribir la minificción, los cuentos brevísimos. Ya teníamos a Augusto Monterroso, el guatemalteco. A mí no me gusta. Bueno, pero el dinosaurio famoso. Pero bueno, pero el dinosaurio famoso se hizo famoso porque despertó y Pero de todas maneras son cuentos que son maneras de hacer literatura que están como en una corriente en España y en América, y sobre todo en México, de escribir microcuentos. O sea, minificciones lo llaman otros. Tiene que ver emparentado con los aforismos y con otras formas poéticas también, como los haikus, que son concisos y tienen una técnica particular. Pero bueno, mencionaba eso porque yo incurrí en ese libro de aforismos. Por cierto, estoy preparando un segundo tomo, porque ese está agotado. Publiqué, lo de la edición moderna. Antes, para publicar, para editar, para imprimir en libros, uno tenía que imprimir 1000 ejemplares en offset, porque, como en la actualidad, sale muy costoso imprimir menos. Ahora hay impresoras digitales que te pueden imprimir inclusive menos de 100 libros y hasta 300 la tirada óptima en costo. La calidad es bastante buena, similar a la del offset, y ya si quieres para tiradas de 1000 o más, offset es lo recomendable, pero llegamos al punto de que podemos hacer ediciones de 100 o 200 ejemplares. Y los agotas, porque ese es el otro problema que no hemos abordado. Cuando uno autopublica tiene otro problema, que no se dedica a escribir nomás, tiene que ser vendedor, tiene que ser promotor, etcétera. Entonces todo eso agota. Entonces me dedico a ser promotor o escribo, porque le compite el tiempo. Sí. Desafortunadamente es así, pero bueno, con estas facilidades uno puede vender su obra, distribuirla en el círculo más cercano e ir ampliando lo que es la experiencia que yo he tenido. Por ejemplo, esta novela nació con gen de escritor colombiano. El ISBN es colombiano, porque aquí es un tanto complicado sacar un ISBN y que hay que darse de alta y no sé qué, cuando va a utilizar una razón social como de editor. Pero además, hasta el máximo yo cuidé que fuera mexicano el tema y el lenguaje.
Y entonces me enfrenté a otra dificultad, que ya son los intríngulis del proceso de creación. Dije, no, esta novela es mi novela mexicana. Pero nació con esas características, es colombo-mexicana. Pero en la temática, la problemática, los personajes centrales son totalmente mexicanos y lugareños, por cierto, de Chetumal, aunque hay una conexión con un secuestro, que es el centro de la novela, el centro temático, con un secuestro nacional de un político que por ahí suena y ta. Me permite, voy a leer Sí, algunos otros comentarios. Les pido disculpas si no alcanzo a leer a todos. Les pido nuevamente disculpas. Mira, Frida González te pide que le des algunas sugerencias de novelas juveniles. Fíjate que ese tema, no tanto juveniles, en ese tema sí me puso en aprietos. Yo diría mejor que leyera cuentos infantiles, ¿no? Hay mucha, por ejemplo, el Fondo de Cultura Económica. Christian Andersen. Bueno, los clásicos estos, pero así modernos hay muchos que ha publicado el Fondo de Cultura Económica, que tenemos que poner la mira en el Fondo de Cultura Económica por esa razón, porque es la gran editorial de América Latina y se proyecta Aura a de Carlos recuperar. Fuentes. Laura puede ser, Aura digo, pero es complicado ya como literatura juvenil, Aura tiene sus bemoles. Un conservador del Yunque, cuando estaba, creo que en la CEP, en la Secretaría del Trabajo, su hija leyó el libro por sugerencia de la maestra, hizo que corrieran a la maestra. Claro, sí me acuerdo, fue el famoso Carranza, Carlos ¿no? Abascal. Carlos Abascal Sí, Carranza. que era secretario de algo y Sí. me acuerdo. Bueno, mira, también Dominique Román dice, un libro de poesía, por favor, pues aquí está, solo que vengas aquí a los que estudios venga, de Covadonga sí. Y aquí te lo autografía el autor. Carlos Sansores Puc, yo quiero un libro de poesía, pero estoy en el trabajo. Te lo autografía aquí el autor. Sí. Y puedes después, cuando salgas de trabajar, aquí te lo vamos a Te lo dejar. dejamos, sí, porque traigo varios. Bueno, pues estos son algunos. Javier Aldecúa, yo quiero un libro de poesía. O sea, Todos se... hay lectores. Claro. Sí. Curiosamente, este es un buen ejemplo de cómo en el pasado, no muy remoto, había que publicar 1000 ejemplares. De este libro yo publiqué 1000 ejemplares y me quedan como 400. Y eso que he regalado en los cursos que dicto, a veces de talleres de escritura o de redacción y ortografía, yo siempre rifo 10 y luego regálame otro, entonces termino regalando. A veces vendí alguno, ¿no? Ahí para lo de los gastos del transporte. Pero realmente me quedan como 400 después de 15 años. Y mira que me he movido y he llevado a Colombia y tal, ¿no? Porque había que imprimir 1000. Y bueno, porque la poesía desafortunadamente es un género de menor difusión. Qué bueno que la mayoría se interesen por los libros de poesía, ¿no? Pues mira, que se interesen por leer. Sí, lo que sea, claro. Así lean cuentos, Sí. lean relatos, lean pues, lo que teatro, que lean. Esto ya por ejemplo, aquí da satisfacción. en este librito, yo también siempre me ha gustado innovar o hacer juegos. Es un libro que alude a Colombia, alude a México, obviamente. Hay uno que se llama Iztaccíhuatl, La mujer dedicado dormida. a la mujer dormida. Bueno, y así varias cosas, ¿no? Dice un verso, dormida mujer en las alturas, nieve o seno, manos vegetales, caderas de la tierra. Durmiente mujer de corazón terrestre, aire puro, vientre sembrado de blancos bosques. Bueno, termina diciendo, mujer dormida, amante de los aires, seré vuelo para libar tu aliento en la intimidad de mi silencio. Iztaccíhuatl, ¿por qué? Porque yo viví por ahí frente al Iztaccíhuatl, en un pueblito de Xochimilco, que se llama Xochitepec. Entonces la vista era maravillosa del Iztaccíhuatl y del Popocatépetl, pero particularmente el Iztaccíhuatl. Bueno, pues podríamos seguir escuchando aquí a nuestro invitado, el escritor Yesid Contreras Beltrán, pero Cronos se nos viene encima. ¿Qué le dirías ya para finalizar esta primera emisión de este programa Herramientas del Quehacer Literario? ¿Qué le dirías a aquella persona, hombre, mujer, joven, adolescente o de la tercera edad, que ya tiene un libro y no sabe cómo
publicar y en dónde? Pues yo creo que tendría que recurrir a estas editoriales independientes, que hay varias en México de renombre, y a otras locales. Por ejemplo, aquí hay varias. Aquí, a tu editora Claro, también. sí, aquí somos ¿Cómo le varios. hacen para...? Pero me pueden contactar por Facebook. Ahí tengo mi nombre es Jair Yesid Contreras. Jair, porque mi hijo fue el que abrió la cuenta y ya me la donó. Ok. Entonces, por eso quedó Jair Yesid Contreras. Ahí me encuentran a través de Facebook. Yo me dedico a corrección de estilo y todo el procedimiento del libro. Mejor dicho, desde escribirlo hasta imprimirlo. Como ustedes ya tienen una obra, también le puedo dar orientación, ¿no? Técnica de repente. Eso también lo puedo hacer como una asesoría, decir, mira, porque a veces la gente piensa que escribir es de profesionales únicamente. No, yo creo que todos podemos escribir porque prácticamente todos tenemos una novela en nuestra vida. Somos una, ¿no? Somos una novela, tenemos una novela en Somos nuestra un libro propia vida. andante. Exactamente, entonces nomás sería tratar de recoger alguna, bueno, primero atreverse a escribir y orientarse o por lecturas, por estudio, o con gente especializada, o en talleres, que hay algunos talleres, aunque son escasos, pero los hay, para tratar ya de cuadrar esa historia de una manera eficaz, digamos, como tal, porque esa novela, la novela de la historia de nuestra vida, pues a lo mejor le interesa a los que están cerca a nosotros, pero si nosotros trabajamos bastante y nos asesoramos adecuadamente con un buen corrector de estilo y de pronto profundizamos en nuestras lecturas, la podemos convertir en una novela que se extienda y que sea leída por lectores más allá de nuestro círculo inmediato, de familiares, amigos, etcétera, ¿no? Yesid Contreras Beltrán, pues muchísimas gracias por No, haber pues a estado aquí. ustedes y gracias a las personas que tuvieron a bien comunicarse, ojalá pudieran acercarse para obsequiarles mi libro, o si no a través de Facebook lo podemos... O lo dejas aquí Sí, o dejas algunos sí, los y dejo. otros. Sí, no hay problema. se los dejas. Claro, el ideal sí era que vinieran, pero algunos están trabajando, son horas hábiles. Pero quien quiera todavía puede venir. Sí, claro. Muchísimas gracias, Yesid. No, muy amable, Mario. La verdad estoy muy complacido y qué bueno hablar de estos temas. Y pues también quiero agradecerles a todas las personas que estuvieron participando durante la transmisión de este programa. Muchísimas gracias a todos, les pido disculpas que no haya leído, no los haya leído a todos, pero sí les doy las gracias y los esperamos en la próxima emisión de Herramientas de la Literatura que transmitimos desde el canal Pulso Sur en Chetumal, capital del estado de Quintana Roo. Muchísimas gracias a la producción y también pues le damos las gracias al director general de Covadonga Medios, Ramón Aguilar Fernández. Los esperamos el próximo martes en punto de las 12 del día. Hasta pronto. Hasta luego. Esta fue una producción de Covadonga Medios para Pulso Sur.